Y bueno, estoy armando un apuntecito nuevo y no lo pude terminar. Le estoy diciendo a Marcos que voy a intentar, si no es este jueves, el que viene, el martes que viene, les voy a dar un apuntecito sobre entrelazamiento cuántico, por lo menos para que tengan una idea de qué se trata y tal vez algún cálculo, alguna cosa así. Pero me parece que sí o sí tienen que verlo, digamos. Así que, entonces eso vamos a hacer. A ver, díganme cómo están con respecto a lo que dimos hasta ahora. A ver. ¿Hay alguna cosa que haya quedado en duda? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están estudiando? ¿Estudian del libro? ¿Estudian de algún lado particular? Sí, De los... estoy viendo los apuntes que te mandó y de el Cetil y Shankar, o sea, estoy viendo. El Shankar, ¿por qué está tomando ese libro? Pues para el práctico, más que nada. Ese les pasó, ¿cómo es esta Sí, chica? Claro. la profesión. Ella lo está Ah, tomando de ahí. Bueno, No, o sea, porque hay algunos ejercicios que se parecen y nos pasó, digamos, y alguna resolución perfecto. de algún problema. Pero a mí en particular, que me gusta el Cohen y el Cetili para teoría. Bueno, está bien, si lo están leyendo. ¿Y vos, Marcos? sí, yo estoy tomando más que nada el Cetili y de los videos del año pasado. Mm, mm. Bueno, y van logrando avanzar, ¿les parece que van avanzando, entienden? Bueno, sé que Sebastián me dijo que sí. Bastante. ¿Sí? Bueno. Aunque me quedó una duda con el tema de la desigualdad de Bell. No Ujú. tengo, o sea, ¿se cumple o no se cumple? Si se cumpliera, entonces indicaría de que el fenómeno tiene la característica de localidad. O sea que uno puede explicar lo que pasa del lado A por separado de lo que pasa del lado B. Eso querría decir que se cumple la desigualdad de Bell. O sea, la desigualdad de Bell fue desarrollada para demostrar fenómenos que son locales. Es decir, cuando los fenómenos son locales, aunque sea un sistema compuesto, es un sistema compuesto este que se rompe, digamos, y hay dos partes, pero es un sistema compuesto. Lo que se mide acá y lo que se mide acá, sí, eh, es suficiente utilizar lo que se llaman experimentos locales, o sea, lo que se mide acá solo influye lo que hay aquí y lo que se mide acá solo influye lo que hay aquí, entonces se cumple la desigualdad de Bell. Cuando no se cumple la desigualdad de Bell, quiere decir que el fenómeno es no local. En el caso que yo les conté y les mostré, no se cumple la desigualdad de Bell. O sea que en ese caso el fenómeno no es local o es no local, y es lo que describe la cuántica, digamos. La cuántica en estos casos describe fenómenos no locales. Mm. ¿Está bien? O sea que, digamos, la cuántica en estos casos de tratamiento de sistemas compuestos, que, que no tienen interacción con un medio externo, todo lo que uno mide ahí son fenómenos no locales. No locales. Okay. Y eso trae consecuencias, digamos, porque lo que hemos visto en la clásica, en la física clásica, lo que es la física relativista, en la física de la relatividad de Einstein, digamos, es una física local, se describe con magnitudes que dependen solo de la región en la que se realiza el experimento, localmente, digamos, no depende de nada que esté muy alejado del laboratorio en el que se está haciendo la medición.
Eso quiere decir que sean fenómenos locales. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la demostración de la desigualdad de Bell, o sea, de que no se cumple la desigualdad de Bell, es indicativo de que la cuántica describe fenómenos no locales. El punto es, el experimento, yo les iba a contar el experimento. Ahora al final de la clase se los voy a mostrar. El experimento, digamos, los experimentos de la cuántica indican que los fenómenos son no locales, más allá de que la cuántica los pueda describir esos fenómenos, ¿no es cierto? Más allá de que los valores que uno obtiene haciendo experimentos y haciendo los cálculos están relacionados, la física es no local. Entonces, fuera la cuántica u otra física, tendría que ser no local para poder explicar los experimentos de estos. Este es un tema muy importante, ¿no? En cuanto a el entendimiento de la física que hay detrás de estos fenómenos. Digamos, hasta que aparece la cuántica, en realidad, hasta que se dan cuenta, porque esto no es algo que apareció en el momento en que nace la cuántica, sino que nace después del 35, ¿no? Einstein propone el experimento de este PR en el año 35, sale publicado, y la respuesta a esa publicación tiene como consecuencia el entendimiento de que la cuántica en realidad es una física, digamos, describe una física no local. Pero quiere decir que eso estaba en el principio, pero nadie se había dado cuenta, no sé si me explico. Es decir, que Einstein propone un experimento teórico que al proponerlo él proponía, digamos, soluciones que eran locales. Y bueno, esto se estudia y demás, y digamos hasta el año 82 que se hace el experimento, con fotones, digamos, donde se demuestra que realmente esto que les mostré a ustedes, esquemáticamente lo que demuestra el experimento, allí se demuestra que realmente la física que subyace a este tipo de interacciones o a este tipo de mediciones es una física no local. Quiero decir, estoy hablando del año 82. Bueno, no es tan viejo, pero bueno, hoy es una realidad muy aceptada, digamos, fue muy discutido. Siguen actualmente apareciendo trabajos sobre el tema. Esto es una historia muy interesante que hay detrás de esto, porque la comunidad en el principio no aceptaba y después no pudo no aceptar, digamos, a partir del experimento del año 82. O sea, pero quiero decir que es una cosa tan difícil de entender, o bueno, en la cuántica nada se entiende, pero de aceptar, por lo menos, digamos, aceptar que existe una interacción entre estas dos partículas, porque lo que estamos diciendo es cuando se mide aquí o se mide aquí, lo que se observa aquí está relacionado con lo que se observa aquí, no es que es independiente, no es que lo que se observa aquí no tiene nada que ver con esto, que quiere decir que la observación de este lado es la misma independientemente de cuáles sean los valores que se obtienen de este lado. Eso es lo que quería decir, que fuera independiente o al revés, ¿no es cierto? Lo que se observa de este lado fuera independiente de lo que se observara de este lado. O sea, que quiere decir que el valor que yo tengo aquí, no importa si este es así, es medido en qué ángulo. En realidad, no es así. Lo que mido de este lado está relacionado con lo que mido de este lado. Y eso es una cosa que lo que nos queda es aceptar que es así, no hay otra cosa, digamos, pero entender lo que hay detrás, yo no sé, por lo menos por ahora no hay nada serio que se pueda decir, porque en un tiempo, bueno, esto trajo la discusión sobre si si la cuántica era completa o no era completa, porque el hecho de que la medición en una región del universo dependiera de lo que pasa en otros lados y están entrelazados,
O sea que entonces yo tengo que conocer un poco lo que pasa de este lado para decir lo que pasa aquí. En realidad no es así, ¿no es cierto? Uno hace las mediciones de este lado y las puede describir, pero lo que pasa es que si confronta con lo que ha hecho de este lado, se da cuenta de que hay dependencia de lo que yo medí de este lado respecto a lo que medí de este. No sé si me explico. Yo puedo medir acá y todo lo que obtengo lo puedo explicar cuánticamente. Pero si a esto le agrego lo que mido de este lado, no lo puedo explicar si no le incorporo la relación entre lo que mido acá con lo que mido acá. Y eso, bueno, tiene muchas consecuencias. Entre ellas está lo que puede ser la computación cuántica, la transmisión de información encriptada, o sea, digamos, hay muchos fenómenos cuánticos novedosos que han aparecido luego de entender cómo tratar, no quiere decir entender el fenómeno en sí, pero cómo tratar el entrelazamiento y aceptar que se produce, digamos. Ok, bueno, muy bien. Hay mucho de eso, no sé, en algún momento valdría la pena que lo leyeran o empezaran a leer sobre la cuántica, si es que les interesa conocer más de la cuántica, ¿no? Ok. Hoy veríamos lo que son operadores tensoriales, en realidad. Un poquito entraríamos con operadores tensoriales y el teorema de Wigner-Eckardt, digamos. Como vamos a llegar hasta ahí y el jueves vamos a completar esta parte. Y lo voy a tomar, esta parte lo voy a tomar del Cetili. Así que les comparto. Esto quiere decir que estamos haciendo, cuando tomamos Cetili, más bien una cuántica que tenga que ver con cálculos, digamos, ¿no? El Cetili, como les dije, tiene menos física, pero cuando nos toca hacer cálculos está bueno porque se lleva de la mano y sobre todo si lo estamos haciendo así de manera online, no hay que usar pizarrón, es más difícil hacer todos los desarrollos. O sea, lo que uno tenga hecho en papel o pasado. Ok, bueno, muy bien. Entonces, cuando estuvimos mirando el tema de observables, los observables tenían que ver con los resultados de mediciones de magnitudes físicas que eran observables porque se podían expresar como operadores hermíticos en un espacio vectorial que tuviera ciertas propiedades, pero esos operadores pueden ser de distinto tipo, digamos, así como en la física clásica nosotros tenemos las magnitudes que se llaman escalares, vectoriales, tensoriales, en la cuántica también las tenemos. Pero, como ya notaron, ¿no es cierto? Hay magnitudes vectoriales, por ejemplo, el momento angular, que se diferencia del momento angular de la clásica porque el momento angular en general está cuantizado. El momento angular orbital o de spin, pero en el orbital, digamos, que es el que conocemos desde la clásica, no puede tomar cualquier valor, no es que puede tomar una proyección cualquiera, un valor cualquiera de proyección, sino que cuando lo medimos, que quiere decir lo ponemos en presencia o lo sometemos a la acción de un campo externo, los valores que toma esa proyección están cuantizados. Entonces quiere decir que y estamos hablando de un operador vectorial, momento angular. El momento angular es un operador vectorial. Pero bueno, esto quiere decir que estos operadores en la cuántica, que representan magnitudes físicas medibles, tienen ciertas propiedades, tienen ciertas características que tenemos que tratar de entender, de conocer por lo menos, como para que después, cuando describimos un sistema de la cuántica o cuando obtenemos el valor de un observable, sepamos su origen. Entonces, le estoy presentando aquí una pantalla, no sé si la ven. Sí. Sí. Esto es en la página 425 del Cetili.
Y aquí trata de operadores escalares, vectoriales y tensoriales. ¿Esto qué quiere decir? En cuántica, lo que uno hace es obtener observables. Es decir, los observables son valores que aparecen de cálculos matriciales. Cálculos matriciales. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ensanguichar un elemento que es un operador entre vectores y hacer un cálculo. Ahora, cosa que no ocurre en la clásica. En la clásica el operador tiene un número, un valor por sí mismo. No tiene que hacer un cálculo de un sándwich, digamos que sale de un sándwich, o de una operación del tipo de autovalores y autovectores. Entonces, vale la pena entender cómo tratar estos operadores para ver cómo después podemos optimizar el cálculo de esos elementos. Esa es la razón de este tema. ¿Cuándo podemos saber o cómo podemos saber cuándo un operador es escalar, vectorial, tensorial en general? ¿Qué propiedades tiene que cumplir para hacerlo? Y después cómo utilizarlo para hacer algunos cálculos básicos primero y después eso ayuda a hacer otro tipo de cálculos en general. En la clásica, uno habla de elementos o de magnitudes que son escalares, vectoriales o tensoriales. Y la definición de un operador vectorial, por ejemplo, en la clásica, está ligada ¿a qué cosa? El espacio. Bueno, o sea, uno pone un vector en un espacio, pero en general, para conocer las características de ese vector, lo que hace es aplicarle una transformación unitaria. Digamos, uno sabe que un vector tiene una propiedad que se hace que el vector en cuanto a su magnitud es invariante frente a una transformación unitaria. Uno sabe que está tratando con un vector, si lo quiere ver desde un punto de vista de la matemática, a partir de sus propiedades de transformación cuando le aplica una rotación. Uno hace rotar un vector y dependiendo de cómo ese elemento, un vector, en el espacio tridimensional tiene tres números y esos tres números cambian en función de una operación de transformación que hace que cambien los números, pero esos números tienen cierta propiedad. Es que, por ejemplo, la longitud del vector se mantiene invariante frente a una transformación unitaria. O sea, un vector tiene una propiedad, digamos, un vector es tal si su longitud se mantiene invariante frente a una transformación unitaria. Es decir, que uno en la clásica, utilizando esa propiedad de los vectores, puede extenderla a describir tensores. Bueno, y acá viene el cuento, porque cuando hablamos de tensores, ¿no? Ustedes saben que cuando Einstein empieza a desarrollar su teoría de la relatividad general, los tensores no estaban desarrollados en la matemática, así como están ahora totalmente. Tampoco él tenía un gran conocimiento de este tema, entonces tuvo que juntarse con algunos matemáticos para entenderlo. Pero los tensores, uno puede decir, esta magnitud matemática es un tensor si cumple determinadas propiedades de transformación frente a una rotación, en particular una rotación o rotaciones. O sea que un conjunto de 3 números o un conjunto de 6 o de 9, perdón, números o lo que fueran, no forman parte de un tensor o de un vector si no cumplen ciertas propiedades cuando se transforman a partir de un operador de rotación, cuando uno los rota. Al rotarlos, los vectores y los tensores tienen que cumplir ciertas propiedades. Es parte de lo que estuvimos haciendo antes también. ¿Ok? ¿Me siguen? Sebastián y Marcos.
Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a usar esa característica de esas magnitudes a nivel de clásico en la cuántica. Pero en la cuántica, lo que ocurre es que uno tiene operadores, no tiene vectores, o no tiene tensores, o no tiene escalares. La energía es un observable cuyos valores posibles, digamos, se obtienen a partir de aplicar un operador escalar, que es el hamiltoniano. El hamiltoniano es un operador escalar. El momento angular es un operador vectorial. Entonces, cuando uno resuelve el problema de autovalores de un hamiltoniano, encuentra números. Y cuando uno resuelve el problema de autovalores de un momento angular, encuentra también números que forman parte de un vector. O sea que lo que está haciendo actuar uno cuando usa un hamiltoniano es un operador escalar. Y cuando usa un momento angular es un operador vectorial. Y así. Hay un momento cuadrupolar, que es un tensor, y hay una cantidad de otros elementos que son o vectores o tensores. En la cuántica siempre hay operadores, que serán escalares, vectoriales o tensoriales. Y esto es lo que aparece como título aquí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo distinguimos cuando una magnitud es un operador escalar o un operador vectorial o un operador tensorial en general? Utilizando esto que decía antes de la clásica, a partir de las relaciones de transformación de un operador cuando le aplicamos una rotación, uno puede determinar si se trata de un operador vectorial o escalar o tensorial. Entonces lo que se hace es entender cuáles son las propiedades de esta transformación. Parece aquí, la 7274, donde el A' se obtiene a partir de una transformación del operador A, aplicándole el operador de rotación R, que habíamos encontrado más arriba. Y este operador de rotación R está ligado al momento angular, que era el operador generatriz de una rotación. O sea que los momentos angulares son generatrices de rotación. Bueno, pero vamos a ver qué pasa con esta propiedad. Aquí hay una llamada al pie que también la estaba leyendo, que es muy interesante, esta que aparece aquí, la número 7, y que dice esto, digamos, ¿no? Si uno aplica una rotación infinitesimal a un vector estado, obtiene un nuevo vector estado. Pero el valor esperado de A, miren acá, el valor esperado de A en el sistema rotado, cuando uno tiene en cuenta con el sistema rotado, esto que está acá a la izquierda, esto es igual, es decir, rotar el sistema querría decir rotar los ejes coordenados, por ejemplo. Uno deja el sistema como fuera un cubo o lo que fuera y rota o el cubo o el sistema de ejes coordenados. La rotación es el sentido contrario, si rota el cubo o si rota el sistema, digamos. Eso quiere decir esta rotación que está aquí, pasar de psi a psi primo. O puede también, y hace una observación, digamos, que yo estoy mirando la componente según el eje X, ¿no? Entonces yo puedo rotar o rotar el sistema de ejes coordenados y mirar el X. Pero eso es equivalente a mantener el sistema que es ponernos con funciones de onda Lipschitz que están aquí, pero rotar el aparato de medida. Entonces, yo lo que puedo hacer es, quiero medir según el eje de la Z, por ejemplo. Entonces, para medir el eje de la Z, bueno, es equivalente que yo rote el sistema y mida el eje de la Z, o que deje el sistema y rote el eje Z. Es equivalente. Pero el valor esperado tiene que ser el mismo. Entonces, la igualdad que aparece aquí, el valor esperado de A cuando tengo el sistema rotado, es equivalente a rotar el observable A manteniendo el sistema fijo, el psi. Y esto que está aquí tiene sus consecuencias. O sea que
el sándwich psi prima a psi prima es igual al psi a prima psi. Muy bien, de acuerdo, ¿no? Entonces, el R, que era el operador de rotación, habíamos visto que a primer orden, ¿se acuerdan? Esto era 1 menos I sobre H partida, el ángulo rotado, y en escalar J, porque era una rotación según un ángulo cualquiera. Si esto fuera el Z, el R sub Z, sería 1 menos I sobre H partida, el ángulo por JZ. Entonces, de aquí, si uno reemplaza esta expresión en esta que está acá arriba, se encuentra que el A' está relacionado con el A partir de esta expresión que aparece ahí, que es la 276. O sea que estamos hablando de que el operador nuevo, A', se relaciona con el operador viejo a partir de esta expresión que tenemos acá. Y esto nos va a permitir a nosotros entender si el A que tenemos acá es un operador vectorial, escalar o tensorial. ¿Por qué? Porque aquí aparece un conmutador. Al aparecer un conmutador, esto claramente nos va a indicar si este A, porque este es un momento angular. Entonces, si este A conmuta con el momento angular de la manera que tiene que hacerlo para que fuera un vector, un escalar o un tensor. Si fuera un escalar, si ya fuera un escalar conmuta con cualquier componente de J. Por tanto, esto tiene que ser 0. Y si es un escalar A' va a ser igual a A. O sea que aparece naturalmente. Pero si tenemos un vector, esto ya no queda tan claro, digamos. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene que aparecer para tener claro que esto es un operador vectorial o si es un operador tensorial. Por otro lado, un vector, por ejemplo, en el espacio de 3 dimensiones, se puede expresar a partir de sus componentes X y Z. Pero eso cuando hablamos de componentes cartesianas. Cuando hablamos de componentes esféricas, que también es otro sistema para describir un vector en 3 dimensiones, componentes esféricas, lo que podemos hablar de las componentes más menos 1 y 0, digamos, y uno puede pasar de las cartesianas a la esférica, y son vectores, nada más que están descritos en distintos sistemas de referencia, ¿no es cierto? Uno es cartesiano y el otro es esférico. O sea que también vamos a ver la ventaja que tiene no de describir los operadores vectoriales o tensoriales en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas esféricas. Muy bien. ¿Vamos? ¿Hasta aquí? Sí, parece. Ok. Entonces, es necesario que los pregunte porque es tan difícil esto de hablar a la máquina. Entonces, el A, fíjense, le decía recién, si era un operador escalar, pasa esto que está aquí abajo. Si es un operador escalar, A conmuta con J. Aquí pone J sub K. Pero en realidad es cualquier componente de J que aparece aquí. A, si es un escalar, va a conmutar. O sea que esto será 0. Y por tanto, A' será igual a. Claramente, en ese caso, yo aunque lo rote, si hace un operador escalar, va a dar el mismo valor. ¿Esto qué quiere decir? Si yo roto un operador hamiltoniano, el operador hamiltoniano, si es un operador hamiltoniano, el hamiltoniano es un operador escalar y por tanto conmuta con J. Y entonces H' es igual a H en cuanto a que la energía que yo puedo observar cuando roto el sistema, lo rote como lo rote, la energía va a ser la misma, no va a cambiar. Tal vez no, si cambiarán las componentes de un vector, pero la energía del sistema como tal no va a cambiar si yo roto el sistema. El hamiltoniano es una invariante frente a la rotación de un sistema como un todo, estamos diciendo, ¿no? No es una parte del sistema. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el A es un vector? Entonces, si el A es un vector, tengo que
encontrar este conmutador. Este conmutador. Ahora, cuando bueno, esto que está acá, mejor que lo... esto que está acá se puede demostrar que es válido si lo escriben ustedes, si escriben un sistema de ejes, de esto no me he dado cuenta, si uno escribe un sistema de ejes, pone el vector A y después lo rota alrededor del eje Z, supongamos, lo rota a un ángulo delta de tita. Tenemos un sistema de ejes, tengo un vector A y lo roto. Y veo el nuevo vector que es la prima respecto del viejo. Y la relación entre ambos está dada por esta expresión que aparece aquí. Porque el n es el eje según el cual rota. Supongamos que rota respecto del eje z. Entonces este sería el versor z. Entonces es un producto vectorial. Y eso hace a que es un producto vectorial entre este. Y eso da un vector en la dirección en la que se mueve el delta de tita. Háganlo, es muy sencillo, pero es un producto vectorial en la dirección perpendicular a n y a. ¿Y cuánto se mueve ese vector? Un delta de tita. Entonces, este es un vector rotado que sumado a este vector a me da el nuevo vector a'. Y que es claramente la expresión del nuevo vector a', esta que está aquí. Sebastián y Marcos, esto es yo no sé, seguramente lo han hecho en algún momento, pero recuerden, es el n, supongamos que es el eje z, el a es un vector en el plano x y z, y entonces n vectorial a es un vector perpendicular a n y a. Se mueve un delta de tita porque es lo que rota. Entonces esto es un vector, esto que está acá es un vector, que sumado a la me da la prima. O sea que rota un poquitín y se puede ver que esta relación vectorial se cumple, y entonces se cumple esa relación cuando se trata de operadores vectoriales. Entonces, en la cuántica tengo la 7278, esta tiene que ver con la cuántica misma, de lo que les contaba más arriba. Como surge a partir de expresar la rotación, aplicar un operador de rotación al vector A. Cuando le aplico el operador de rotación, que era esto que está aquí, a este A, donde el operador de rotación tiene esta forma, encuentro esta expresión que aparece, la 278. Y la 279 es una expresión que aparece cuando yo considero vectores en la clásica y luego los considero como operadores. Entonces, si uno mira esta expresión, la 279, y mira esta expresión, la 278, claramente en el segundo miembro tenemos el primer término es el mismo, A, y el segundo término hay una diferencia de signos, pero aparece el delta de tita, y acá aparece el I sobre H partida, el conmutador, y acá n vectorial A. Es decir, que el conmutador está ligado a n vectorial A. O sea que el conmutador es igual a I H partida, porque acá hay un signo cambiado, entonces va a aparecer claramente este I H partida arriba, n vectorial A. O sea que esto es lo que tiene que cumplirse. Y esta es una clave, ¿no? Entonces, si A es un operador vectorial, se tiene que cumplir la 280. Si no se cumple la 280, no es un operador vectorial. Interesante, ¿eh? Entonces, formalmente importante. Entonces, bueno, aquí se hace en el CETILI una serie de consideraciones. En el primer caso, una componente, digamos, la componente J de la izquierda respecto a la componente J de la derecha, digamos, tenemos X y Z. Y entonces, también aquí aparece esto, ¿no? Que n escalar J es la componente de J en la dirección de n. Y n vectorial A es un vector perpendicular a n y a. Entonces,
¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si estoy considerando a sub x y j sub x, a sub x y j sub x, esto va a ser el i, o sea, el versor i vectorial a sub x, y esto va a ser en la componente z. Y esto va a ser 0 si estoy hablando acá de la componente x y de la componente x. O si estoy hablando de la componente y de la componente y, etcétera, digamos. O sea, si n fuera el versor y a es la componente en x, no tengo, en el producto vectorial no tengo componente z. O sea que al reemplazar las componentes de estos operadores que aparecen acá, encuentro estas relaciones de conmutación. ¿Me siguen? Sí, ¿Sí o no? sí. Bueno. Entonces, yo no he dicho quién es A. Por tanto, lo único que digo es que estas relaciones de conmutación tienen que cumplirse sí o sí. Cualquiera sea el vector A. Cualquiera sea el vector A. ¿Esto qué quiere decir? Que si este fuera el spin, va a pasar una cosa como esta, o si esto fuera el vector J, supongamos que esto fuera un momento angular también, ¿cierto? Si A fuera un momento angular, tendría que JX, JX, JI, JI, JZ, JZ, tiene que ser 0, etcétera, digamos, y esto tiene que cumplirse. Y si no se cumple, no es un vector. Pero también va a pasar en el caso donde A fuera un momento angular, que para que A fuera un momento angular tiene que cumplir relaciones de conmutación. O sea que hay una restricción fuerte que viene por los dos lados, y que estas relaciones de conmutación que están aquí van a tener que ser las mismas si si A es un momento angular, las mismas que yo conozco como relaciones de conmutación para un momento angular. O como fuera, ¿ven? Entonces, si A fuera un momento angular, entonces lo que se va a obtener es esta cosa, digamos, la que X y Z, ¿no? Y todas las conmutaciones cíclicas acá. O sea, me voy corriendo hacia la izquierda, ¿no? Y el X pasa acá, y esta que está acá, el Y va a pasar acá, y ZX y esto que aparece acá. O sea que esto tiene que estar dado aquí, y es lo que realmente ocurre, porque digamos, si A es J, entonces tengo JX, JI, igual a IH partida JZ. JI, JZ es JX, y así. Ok. ¿Ok? Entonces quiere decir que al menos para A igual a J se cumple lo que tenemos arriba, como relación de conmutación. A ver qué pasa si A es el operador de posición. Si A es el operador de posición, también esto tiene que ver con un vector, ¿no es cierto? A es el vector de posición. Entonces este vector de posición va a tener componentes X y Z. El vector de posición va a tener componentes X y Z. Y tendré que ver qué pasa en estos casos, si cumple o no las relaciones de conmutación. Las tengo que reemplazar aquí. Claro, lo que plantea Cetili aquí claramente, ¿no es cierto?, es que en el caso de partículas sin spin, el J va a ser igual a L, y por eso acá ponemos L. O sea que si estamos hablando de partículas sin spin, este J va a ser igual a L, no sería J total. Y es necesario para poder hacer esta relación de conmutación, porque si yo pusiera J aquí y se tratara de una partícula con spin, esto sería L más S, componente X, y esta parte es la que no se va a cumplir. Entonces acá tengo que hacer la salvedad de que estoy hablando de partículas sin spin, o sea que el operador de rotación, el J, ojo, tiene que quedar claro, es un momento angular, pero tendré que ver de qué se trata. Si estoy hablando de partículas que tienen un spin y tengo que evaluar si el operador de posición es o no es un vector, tengo que considerar la parte sin spin del momento angular total, que es lo que aparece aquí, ¿no? Por otro lado, vamos a considerar otro operador A, que fuera, por ejemplo, el momento lineal. Entonces aquí otra vez este momento lineal
no conmuta o no tiene relaciones con el spin, por tanto el J otra vez tiene que ser igual a L para poder evaluarlo. Entonces en este caso, nuevamente, así como tenemos acá arriba, fíjense, X conmutando con L subida Z, P sub X conmutando con L subida Z, y así sucesivamente. O sea que tanto el caso de arriba de posición como de momento lineal tienen prácticamente las mismas relaciones de conmutación. Las mismas relaciones de conmutación con L. Estas relaciones de conmutación ustedes las tuvieron que haber visto ya anteriormente en cuántica 1. Pero en este caso lo que estamos diciendo es que esto indica de que el operador de posición o el operador momento lineal o el operador momento angular son operadores vectoriales. Muy bien. Esto de arriba es para el caso en que describimos los operadores vectoriales en coordenadas cartesianas. Profe, ¿Sí? una pregunta. Si el J es igual al S solo nomás, ahí van a dar todos y cero, ¿no? O... Exacto. Si este fuera el S, o sea, si J fuera igual a S, esto sería 0, ¿no es cierto? Porque el S sub I conmuta, PX conmuta con S sub I, ¿por qué? Porque son de distinta naturaleza. Esta es la componente I del spin y esta es la componente X del momento lineal. No, la componente X del momento lineal no actúa sobre el operador de spin. Entonces, Sebastián, ¿y entonces por qué tengo que usar en ese caso J igual a L y no poner el S? ¿Cómo? ¿Por qué no pongo el S entonces? Es cierto que acá daría 0, ¿no es cierto? Pero esa no es la justificación para no usarlo, que me dé 0. ¿Cuál es la justificación para no poner J igual a S acá? Y porque están en diferentes espacios, ¿no? Son diferentes espacios. Entonces, cuando yo quiero evaluar si este operador vectorial es un vector, lo que tengo que tener en cuenta es que el operador generatriz de la rotación tiene que ser en el espacio en el que actúa este operador A. Es decir, este operador A está, si es el de posición o el momento lineal, está actuando sobre el espacio ordinario. Entonces, el J este tiene que ser el operador momento angular generador de las rotaciones en el espacio ordinario, porque es la condición que puse acá arriba. Este es el operador de rotación en el espacio, este es en general, pero esto me está hablando de una rotación en un espacio. Si este rota en el espacio de los espines, este operador A tiene que tener que ver con los espines. Si este operador A tiene que ver con el espacio ordinario, esta rotación tiene que ser en el espacio ordinario, porque si no, no estoy rotando en el espacio que me interesa. Y entonces no puedo evaluar si se trata de un vector o no se trata de un vector, porque para que sea un vector tiene que tener características en la rotación del vector en el espacio. Pero no va a rotar si el generador de las rotaciones no pertenece a ese espacio. Okay. Muy bien. Entonces, esta es la razón por la cual aquí hemos tomado en los dos casos J igual a L. ¿Ok? Pero esto era entonces para el espacio cartesiano, digamos. ¿Qué pasa si nos vamos al espacio esférico, digamos, a componentes esféricas? Bueno, tendríamos que reexpresar las componentes X y Z en términos de las componentes más menos 1 y 0, que son los de las coordenadas esféricas. Entonces, para ello, lo que hacemos es, trabajamos con estos operadores de subida y bajada, y vemos cómo esos operadores de subida y bajada conmutan o no conmutan. O sea, cuáles son las relaciones de conmutación de esos operadores con las componentes de J. Y después también las de J de subida y de bajada. Y entonces, a partir de ahí, de este conocimiento, fíjense, el A
no dije quién es este A, digamos. Simplemente digo, es un A, es un vector con componentes de subida y de bajada, que están definidas de esta manera. Y aquí no he puesto la componente 0, por ejemplo. Y veo eso que relaciones de conmutación tiene con las componentes X y Z de J y de la de subida y de bajada de J también. Entonces ahora decimos que vamos a hablar de las componentes esféricas de un operador vectorial cualquiera, A-1, 0 y 1. Y que están definidas de esta manera. Quiere decir que A más 1 es menos 1 sobre raíz de 2 de AX más AI. Esto está relacionado con esto, pero no son iguales. Porque acá hay un signo, o sea, hay una fase y una constante. En el resto es igual, ¿no es cierto? Porque es A más, o sea, el operador de subida, es AX más IAI. Y acá el A más 1, la componente más 1 de A, es menos 1 sobre raíz de 2, si le quito eso, es A sub X más A sub Y. Están relacionados, pero no son iguales. Uno es el operador de subida, que es el que está arriba, y el otro es la componente más 1, componente esférica más 1 del operador vectorial A. ¿Ok? Ahora, en las componentes vectoriales, fíjense, tengo más menos 1 y 0. Y entonces, bueno, uno puede, usando esta definición, esta es la definición de las componentes esféricas de un vector o un operador vectorial a partir de sus componentes cartesianas. Entonces, el operador de posición en sus componentes más menos 1 y 0 va a tener esta forma. Aplico exactamente esta expresión que está aquí y esta que está aquí. Ahora, después puedo también relacionar lo que son las componentes 1, 2 y 3, o sea, X y Z, es decir, ir para atrás, ¿no? Del operador de posición. Entonces, usando estas definiciones y estas relaciones de conmutación, estas que están aquí, y estas que están aquí, fíjense que acá lo que tengo son las componentes X y Z de J y las más menos de J. Usando esas relaciones puedo demostrar que el conmutador de JZ con A sub Q está ligado con A sub Q. JZ con A sub Q está ligado con A sub Q. Esto es lo que me está diciendo aquí. En realidad le tengo que agregar el H partida Q. Este Q varía entre menos 1, 0 y 1. Es decir, JZ con A1 está ligado a 1. O sea, JZ con A1, A más, está ligado con A más. JZ con A menos, o sea, con A menos 1, está ligado con A menos 1. Y acá hay un factor que después lo encontramos cuál es. Pero para A sub 0 no lo puedo sacar directamente de aquí y tendré que ver cómo escribo A sub 0, este A sub 0, que es el A sub Z aquí, y ver qué es lo que me da, que me va a dar exactamente 0, ¿no es cierto? Porque JZ con A sub Z, lo habíamos visto arriba, es 0. Y es cierto porque la componente que estoy hablando de esta Q es 0. Esa es la componente Z. ¿Me siguen? O sea que... ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, y ahora hacemos lo mismo, tanto para la JZ como para la J más menos, y se verifica esta relación que tenemos aquí. Entonces, esto lo que me está indicando es como, así como había yo encontrado las relaciones de conmutación que se tenían que satisfacer para poder decir que A era un operador vectorial, estas son las relaciones de conmutación que se tienen que cumplir si A es un operador vectorial, aunque expresado en coordenadas esféricas.
Si A está expresado en coordenadas esféricas, las relaciones de conmutación son estas las que tienen que cumplir. ¿Ok? Sí. Bueno, esto es como una generalización, digamos. Esto nos permite a nosotros, cuando trabajamos con coordenadas esféricas, trabajar con armónicos esféricos y trabajar con funciones de onda que son más manejables, digamos, en cierto sentido, en coordenadas esféricas que en coordenadas cartesianas, y el tratamiento de los sándwiches y demás se hace más fácil, ¿no? Porque a conocer las relaciones de conmutación se pueden aplicar las mismas para resolver algunos elementos matriciales. Bueno, avanzo un poquito y hacemos después un corte de unos minutos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahora, estos eran operadores vectoriales. ¿Qué pasa con operadores tensoriales? Entonces, un operador tensorial general se puede escribir como producto de dos vectores. Un tensor se escribe como producto de dos vectores en general. No siempre, pero... Y esto pasa con un operador tensorial. Un operador tensorial como producto de dos operadores vectoriales. Entonces, la componente IJ de un operador tensorial T va a ser la expresión de la componente I de un operador vectorial A por la componente J de otro operador vectorial B. Y en este caso vamos a ver que esto se puede componer en tres tensores de distinto orden. Orden 0, orden 1 y orden 2. El tensor de orden 0 es un escalar. El tensor de orden 1 es un vector y el tensor de orden 2 es un tensor. Pero lo que quiero decir es que los tensores, digamos, son las generaciones de los vectores y los vectores son las generaciones de los escalares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno puede, esto me parece que lo tienen que haber visto en la analítica, a partir de este tensor, un tensor cualquiera, que es producto de las componentes A sub I por B sub J, siendo T sub I J, ¿sí? Se puede componer, es decir, el tensor de orden 0 es la traza. Es la traza. El tensor de orden 1 es un tensor antisimétrico. Y el tensor de orden 2 es un tensor de traza 0. Uno puede... Ahora, estos tensores, si son tensores, tendremos que obtener... a ver, vamos a ver. Esto que está acá, que es un vector, tendrá que cumplir con estas relaciones de conmutación. Al igual que si es un escalar. Pero en el caso del tensor, no puedo utilizar esto así como están y tendré que generalizar. Tendré que generalizar esto para ver qué pasa con los tensores. Entonces, esto es lo que en la generalización es exactamente lo que hemos hecho más arriba. O sea que un tensor de orden 1, que sería un vector, ¿no? Que sería, perdonen si voy un poquito para arriba, que sería LR, por ejemplo, o sería la A, tensor de orden 1, vamos a decir ahora, que es un vector, el tensor de orden 1, aquí, va a cumplir, la escribo así, ¿no? Tiene componentes más, menos 1 y 0. Y estas son las expresiones del tensor de orden 1 en términos de las componentes cartesianas. Y este tensor de orden 1 va a cumplir estas relaciones de conmutación con los J, así como, subo un poquito, se cumple esta que está aquí. Esta es la misma de la que estoy hablando más adelante. Es esta misma que está aquí. ¿Ok? Esta misma que está acá. Perdón, esta misma que está acá. Entonces uno puede generalizar estas cosas que están aquí. Si yo en lugar de decir de orden 1, aquí, digo es de un orden cualquiera acá. Y esta que está acá en lugar de un orden 1, es de un orden cualquiera acá. Entonces, porque lo que tengo acá arriba es solamente el orden del tensor. No me dice que no se trate del tensor. Me dice que es el orden del tensor. ¿Ok? Me dice, esto es un tensor. Nada más que un tensor de orden 1. Pero esto es un tensor. Y si es un tensor, las componentes Q
de este tensor cumplen con estas relaciones de conmutación. Entonces, si digamos, si tomo un tensor de orden 2 o un de orden 3 o de orden 0, se tiene que cumplir las mismas relaciones de conmutación. Porque cambiando el orden no me dice que no sea un tensor, me dice que es un tensor de distinto orden y nada más. ¿Me siguen? Sí. Okay. Entonces, en lugar de 1 pongo K, y estas son las relaciones de conmutación que tiene que cumplir un tensor de orden K cualquiera. Y este es un salto muy interesante, ¿no? Porque ahora ya puedo decir, en cuántica, cuando expreso el tensor en coordenadas esféricas, tienen que cumplirse estas relaciones de conmutación para que T sea un tensor. Si no se cumplen estas relaciones de conmutación, entonces T no es un tensor. Más allá del orden tensorial de ese tensor. ¿Ok? Bueno, cortemos aquí hasta las menos cuarto. A ver, 4 menos cuarto. Yo tengo algo. Aquí ahora tengo. No. No puedo cortar porque tengo algo a las 4. Así que vamos a avanzar un poquito más y cortamos las menos 10. ¿Está bien? Sí. Bueno, Sí. si me están siguiendo hasta acá, entonces uno puede uno puede utilizar esta relación aquí, fíjense. El JZ aplicado al Q, aquí es como si acá tuviera J y JZ, ¿no? J y JZ. Entonces, si este es un autovector de JZ, entonces esto va a ser H partida Q por este elemento matricial entre este y este. Y esto va a ser H partida Q por la delta. Y lo mismo si aplicamos el J más a este vector de la derecha. Si aplicamos el J más a este vector de la derecha, me va a dar este término, este factor constante por esta delta. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a utilizar junto con esto que está aquí. O sea que vamos a plantear la suma de T por este elemento matricial. Y esto, a ver, este que está acá, es este término que aparece acá, que es una delta. O sea que aparece la delta entre Q' y Q. Entre Q' y Q cuando Q' va variando entre menos K y K. Esta expresión que está aquí va a ser igual a esta expresión que está aquí. Nos va a quedar, cuando hacemos ese desarrollo, nos va a quedar H partida Q por la T supra K sub Q. Y claramente porque aquí aparece la delta, aquí aparece la delta Q', Q, y entonces aquí tenemos que el Q' va a ser igual a Q, que es lo que dice esta que está acá, ¿no es cierto? O sea, esta es una delta y la sumatoria me va a hacer que la Q' sea igual a Q, y entonces me queda esto que está acá. Y esto que está acá es igual a esta relación de conmutación. Porque esto es esto, y esto es esto, y eso... esperen un minuto que tengo que decir algo acá. Nada, seguimos. Muy bien. Ok, entonces llegamos, fíjense, a que esta sumatoria sea igual a esta relación de conmutación. Lo mismo se puede hacer, lo mismo que hicimos acá, se puede hacer con esta expresión que tenemos acá. Y podemos saber que esta sumatoria es igual a esta expresión que tenemos acá. Entonces, juntando ambas, lo que vamos a encontrar es que las relaciones de conmutaciones generales entre J y T y la componente de J según el eje N con T respondan a estas relaciones. Eso quiere decir que
hemos encontrado las relaciones de conmutación generalizadas de un operador tensorial de orden K. Un operador tensorial de orden K. ¿Ok? El paso siguiente es encontrar lo que se llama el teorema de Wigner-Eckert. A ver, ¿qué tiene de importante esto? Que ahora nosotros sabemos que estas T son operadores tensoriales. Bueno, son operadores tensoriales, pero también, y fíjense, aquí va a aparecer un operador tensorial, este conmutador, y acá van a aparecer elementos matriciales de J y de n escalar J. Estos pueden ser elementos de una base, y este conmutador está ligado a este elemento matricial. Y acá hay unas constantes. Y este otro conmutador a este elemento matricial. Como les dije antes, estas cosas son las que uno necesita calcular cuando en cuántica quiere determinar los valores de los observables. En general nosotros trabajamos con átomos. Los átomos tienen simetría esférica, en general. Entonces, coordenadas esféricas es lo mejor que uno puede usar para átomos, y después cuando uno trabaja en moléculas también y otros sistemas también, o sea, coordenadas esféricas las vamos a usar siempre. Y la idea es encontrar cómo resolver estos elementos matriciales. Y uno de los teoremas que más se usa cuando uno trabaja en física atómica, sobre todo, es el teorema de Wigner-Eckert. El teorema de Wigner-Eckert para operadores tensoriales esféricos, que es el paso que aparece aquí. Y bueno, muchas veces estas cosas se hacen, uno juega para encontrar si existen relaciones que se cumplan independientemente del sistema. Y entonces, por ejemplo, este elemento que aparece aquí, este conmutador era igual a esto que está aquí. Por tanto, el elemento matricial de esta diferencia va a ser igual a 0 entre estos elementos. ¿No es cierto? Porque este conmutador es igual a este. Entonces, si uno resuelve esta cosa, lo que va a encontrar es que, porque bueno, JZ, si uno desarrolla va a aparecer en JZ aquí, qué sé yo, y va a dar este factor multiplicado por este término. Esto es lo que nos va a quedar, ¿no? Si uno resuelve esto que es igual a 0, uno encuentra esta expresión que está aquí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este elemento es igual a 0 a menos que esto sea igual a 0. Como el producto de este factor por este factor es 0, entonces este factor va a ser distinto de 0 cuando este es 0. O esto es igual a 0 a menos que este sea igual a 0. Este es distinto de 0 a menos que este sea igual a 0, que es lo que se está planteando aquí. O sea, este elemento es distinto de 0 cuando m' es igual a m más q. Eso es equivalente a este producto donde aquí tengo un coeficiente de Clebsch-Gordan. Tengo un coeficiente de Clebsch-Gordan. JK, QM, MQ. Este coeficiente es equivalente a este elemento matricial. Y entonces a partir de ahí, uno dándole distintos valores, encuentra esta relación que aparece aquí. Y esta relación, este primer elemento es proporcional a este segundo elemento es proporcional a este, por esto que dije recién, ¿no es cierto? Si este es proporcional a este, entonces esta relación, que es válida como una identidad, esto se puede demostrar que es válida esta identidad, entonces esto es proporcional a esto que está aquí. ¿Por qué? Porque cada elemento de cada término, digamos, este primer término es proporcional a este, fíjense, este coeficiente es igual a este, entonces el elemento matricial es igual a este coeficiente de Clebsch-Gordan, etc. Entonces, de esta relación, lo único a mí que me interesa es que finalmente quede que se cumple, fíjense, que el elemento matricial
de un operador tensorial en una base JM, que es una base acoplada, elemento matricial de este operador tensorial se puede escribir como un coeficiente de Clebsch-Gordan multiplicado por otro elemento matricial que no depende de M. ¿Ven? Este elemento matricial no depende de M. Y esto tiene una gran ventaja en cálculo. O sea que el teorema de Wigner-Eckert dice que entonces este elemento matricial lo vamos a poder transformar en un elemento matricial más sencillo. Aquí tenemos dependencia de J y M, aquí no tenemos la dependencia con M. Esto es lo que dice el teorema de Wigner-Eckert. O sea, y este elemento matricial que aparece aquí es un elemento de matriz reducida. Es un elemento de matriz reducida. Entonces, y para terminar, hay dos casos, ¿no? Aquí estamos hablando de operadores tensoriales. Wigner-Eckert es esto que está acá, la 324, la expresión 324. Entonces, hay una aplicación cuando el operador tensorial es un escalar y cuando el operador tensorial es un vector. Cuando un escalar, simplemente podemos tomar el B, un operador vectorial cualquiera, y entonces lo que dice Wigner-Eckert es que este elemento matricial es igual a un coeficiente de Clebsch-Gordan multiplicado por un elemento de matriz reducida. Este coeficiente de Clebsch-Gordan es este que está aquí. Y aquí aparece el K, que es el orden del operador tensorial. Cuando hablamos de un escalar, el orden es 0. Entonces, este K es 0 y el Q tiene que ser 0 también, porque si el orden es 0, la proyección del operador tensorial tiene que ser 0. ¿Okay? Entonces, por eso acá aparecen 0 y 0. Y entonces, este coeficiente de Clebsch-Gordan va a ser el delta de J por el delta de M. Entonces, este elemento matricial va a tener esta forma. Y entonces, lo único que vamos a tener que calcular es este elemento matricial, en caso que sea un vector. Y en el caso de que sea un tensor, hacemos exactamente lo mismo. Estos reemplazos son bastante sencillos y bueno, a ver, vamos a ver. Si uno piensa en este elemento va a ser el coeficiente de Clebsch-Gordan multiplicado por el elemento matricial reducido. ¿Okay? Y si el A es igual al J, entonces esto tendrá esta forma. Y si el Q es 0, tendrá esta forma, y lo mismo si el Q es 1. Pero lo que nos permite encontrar, si tomamos el Q igual a 0, es que este elemento de matriz reducida, que es este que está aquí, que es este que está aquí, tiene esta forma. ¿Ven? Depende solamente de J, no depende de M, y aquí aparece una delta de J'. O sea que de alguna manera nos permite también encontrar el elemento de matriz reducida esta que está aquí.